después del resultado de la selección en su tercer partido del Mundial. Y ayer medio me reía porque alguien, no me acuerdo si fue en el Facebook o en el YouTube, me hacía un comentario en el chat y me decía, deja de hablar de fútbol, que eso no es lo tuyo. Dedícate al comentario político, me decía alguien, que no es lo mío el fútbol. Bueno, si les contara que a mí me encanta el fútbol, obviamente yo no fui nunca jugador profesional ni nada, no pasé de los torneos intercolegiales, pero me encanta, hasta ahora me encanta el fútbol. También nos saludan desde el Ángel en Carchi, Luis Marcelo Quintachala. Un abrazo, querido Luis Marcelo. Bueno, ayer perdió Ecuador 1-2, ¿no? Frente a Senegal. Yo les decía que cuando en la primera fecha Ecuador le ganó a Qatar y se enfrentaron Senegal con Países Bajos, a las dos selecciones, a Países Bajos y a Senegal, se les veía técnica y físicamente superior a Qatar. Y creo que no me equivoqué. O sea, de hecho, el duelo Ecuador-Países Bajos, creo que tácticamente lo gana Alfaro, pero el resultado no fue un triunfo, fue un empate. Quedamos 1-1 y me parece que es en ese partido contra Países Bajos en donde Ecuador finalmente termina resignando las posibilidades de clasificar. Que digamos, habría sido lo ideal, ¿no? Llegar a la tercera fecha contra Senegal ya clasificados, como pasó en el Mundial de Alemania 2006, cuando se le había ganado a Costa Rica, se le había ganado a Polonia y llegamos a jugar contra el anfitrión Alemania, ya clasificados, un equipo más relajado. Ahí el profesor Suárez tuvo la oportunidad de probar a otros jugadores, etcétera, darles oportunidad a quienes no habían jugado los dos primeros. Y bueno, acá nos enfrentamos contra una selección africana que es justamente la campeona continental. No, miren ustedes que no estaba con su estrella, que es Sadio Mané. Yo lo venía diciendo desde hace días. A mí, cuando llegamos a estas instancias, cada 4 años esperamos que llegue el Mundial, ¿no? Y no tenemos la oportunidad de ver a Mané, nos hemos perdido la oportunidad de ver al Balón de Oro de este año, que es Benzema jugando con Francia, aunque creo que falta no les ha hecho, indudablemente, porque han tenido a Giroud y a Mbappé totalmente prendidos el equipo francés, pero nos perdemos la oportunidad de ver a jugadores de ese nivel, ¿no? Entonces a mí sí me ha dado un poco de pena no ver a Mané, porque además es un jugador símbolo en Senegal. Es un jugador bastante austero y que parte de todas esas grandes cantidades de euros que gana por la actividad profesional a la que se dedica, que es el fútbol, los destina a obra social en su país, siendo deportista. No es ni el presidente, ni es político, ni nada. Pero de ese estilo de jugadores ha tenido África, han tenido países como por ejemplo Costa de Marfil con Didier Drogba, ¿no? Que también es un símbolo en la pacificación de su país, por ejemplo, cuando estaban enfrentándose en una guerra civil. Se convirtió él en mediador, una figura importante. Miren ahora que George Weah, que fue Balón de Oro en algún momento, goleador del AC Milán, ahora es presidente de Liberia, de su país de origen. Y así por el estilo. Y Mané es justamente de esos deportistas que también son líderes por fuera del ámbito del deporte, ¿no? Y acá hablamos de un jugador que tiene una actitud de filantropía muy interesante y que es digna de aplaudir. Pero no pudo jugar. Y a pesar de no contar con Mané, finalmente Senegal termina siendo una selección muy potente, físicamente muy fuerte. Ayer veíamos a los jugadores de Ecuador realmente extremarse a la hora de alcanzar un balón, a la hora de probarse en velocidad frente a los africanos, y de verdad que fue un duelo muy complejo, ¿no? Entender también que, digamos, esto no deja de ser fútbol y oportunidades no van a faltar. Había también, como suele ocurrir, y eso les decía yo ayer a los compas mientras pasaba por el pasillo y les veía que estaban checando justamente las previas en la televisión, que había un exceso de triunfalismo. Y a mí cuando hay esos triunfalismos así medio exacerbados, créanme que a mí me preocupa y mucho, ¿no? Porque creo que, y en esto, digamos, no es porque crea que somos un país mediocre, no es así, pero creo que hay que entender también cuáles son nuestras limitaciones. Y Ecuador no ha sido nunca campeona del mundo,
Y ayer yo le escuchaba al Javi Ojeda y al Andrés Luna decir muy acertadamente que Ecuador debería, por ejemplo, priorizar torneos regionales como la Copa América y apuntar a ganar una Copa América, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay ese exceso de triunfalismo, a mí me preocupa, porque Ecuador no era una favorita para ganar el Mundial. Todos, indudablemente todos, habríamos querido que Ecuador avance uno, dos, quién sabe cuántos partidos más en este torneo, pero el fútbol es eso. Mañana habrá una Copa América, una nueva clasificación y Ecuador estará nuevamente peleando. Con una selección que es además, me parece, la tercera más joven de este torneo, que eso habla muy bien del recambio generacional que ha hecho el profesor Alfaro, a quien muchos han apuntado como el responsable del resultado del día de ayer. Y claro, también somos expertos para justamente buscar culpables, ¿no? Pero creo que hay que celebrar que Ecuador ha hecho un papel muy interesante en esta Copa del Mundo. Obviamente que no nos alegra el hecho de que haya sido eliminada, pero tampoco es que no nos deja satisfechos, ¿no? Es un equipo joven que probablemente tendrá 2 procesos eliminatorios más con un nivel como el que hemos visto en este torneo. Este es un mundial de fútbol, van los mejores, nos hemos enfrentado a los mejores y eso, es fútbol, y digamos, viendo el lado positivo, uno va a terminar ahorrándose mucha plata en cervezas de aquí hasta que se acabe el mundial. Vamos a los temas que son de coyuntura, ¿no? Ayer en horas de la noche la Asamblea aprobó un proyecto para derogar la reforma tributaria que finalmente pasó por el Ministerio de la Ley en noviembre del año anterior. Digamos, de aquí el procedimiento será que eso vaya al Ejecutivo y lo más seguro es que Lasso y su gobierno van a vetar totalmente el pronunciamiento de la Asamblea y como decía el profe en la nota que daba lectura hace unos minutos, la Asamblea tendrá que esperar un año para volver a tratar este tema. Pero para entonces ya nosotros habremos pagado impuestos. Yo tenía un tema pendiente que lo quería comentar con ustedes porque me parece que no es menor, porque también da cuenta de cómo han vendido humo durante mucho tiempo con respecto del tema de la seguridad. Y sobre todo algo que pasó en los días del feriado de noviembre, cuando hubo ¿Tuvimos algún problema con la transmisión en Facebook? Se cortó la transmisión en Facebook, porque me están preguntando. Sí, se cayó la transmisión en Facebook. En YouTube estamos, ¿no? A ver, me dicen a mí que no venda humo. Yo no soy ni dirigente de la FEB, ni soy Alfaro. Hablo como aficionado, y por eso para mí el fútbol es eso, es fútbol. Los resultados duran 24 horas, ya nos eliminaron, chao, ahora tenemos que ocuparnos de otras cosas. Así pasa. A ver, recordarán ustedes que justamente fue en el feriado de noviembre, por finados y por fiestas de Cuenca, en donde se profundizaron los ataques en contra de esta estación y en contra mía, de plano, por los comentarios que estábamos haciendo con respecto del mal manejo de la seguridad. Bueno, en esa época ocurrieron algunos eventos lamentables, sangrientos en las cárceles, concretamente en la penitenciaría del Litoral, en Guayas, y bueno, el gobierno nos vendió la idea de que habían tomado el control de las cárceles, de que se había dado un golpe letal al crimen organizado porque detuvieron a quienes estaban detenidos. O sea, contuvieron a quienes estaban detenidos. Los tipos detenidos, presos y todo, no dejaban de causar zozobra, de generar actos de violencia dentro y fuera de las cárceles, etcétera, etcétera. Y nos vendieron humo, diciendo de que el gobierno para entonces, exhibiendo además de esas fotos muy al estilo Bukele, como me decía ayer el Esteban, se había ganado la lucha contra el crimen organizado. Bueno, vendieron humo durante el feriado de noviembre y los días posteriores. Nos dijeron para entonces que
el gobierno nacional y la fuerza pública tenía todo bajo control, ¿ya? Todo estaba bajo control. Pero ¿qué fue lo último en materia de seguridad que ha dicho el ministro del Interior, Juan Zapata, en contra de quien yo en lo personal, les repito, como pasa con todos los funcionarios públicos, no tengo nada en contra de Zapata en lo personal? Como autoridades, creo que a la vista de todo el país, han dejado mucho que desear y han puesto en evidencia además un hecho muy simple, pero preocupante al mismo tiempo, y es que no están capacitados para manejar un tema tan sensible y complicado como es la seguridad. ¿Qué fue lo que dijo Juan Zapata, compañeros, esta semana? Declarar la emergencia para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional es con dos objetivos fundamentales. Primero, el proteger las UPCs. He dicho por varias veces, UPCs que ya no tienen sentido, un modelo que era sumamente vulnerable, claro, porque las circunstancias y la dinámica eran otras. Ese modelo ya no funciona en zonas críticas, por lo tanto necesitamos hoy, saliendo de esta entrevista, tengo reunión con el mando institucional, mi querida Liz, para determinar efectivamente cuántas UPCs están en sitios vulnerables, no solamente de las provincias en estado de excepción, y la emergencia me va a servir para generar los aseguramientos y minimizar la vulnerabilidad de esas UPCs con la finalidad de cuidar también la integridad de nuestros policías, porque nuestros policías, además de ser uniformados, son seres humanos y nos preocupa su situación. Y también lo que de manera emergente, obviamente nosotros tengamos que estarnos preparando. Por ejemplo, yo lo decía, no es que no tengamos munición, pero siempre es importante que tengamos la munición suficiente, no solamente para el policía en la calle, sino para la capacitación y el entrenamiento continuo por estas nuevas dinámicas. Bueno, después de que nos dijeron, además con unos productos comunicacionales lindísimos, musicalizados, bien editados, muy bien logrados, que todo estaba bajo control, ahora sale el ministro Zapata y nos dice, chuta, ¿saben qué? La cosa está jodida realmente. Y vamos a tener que declarar la emergencia en el Ministerio del Interior y la policía. Si estaba todo bajo control, si tienen un plan de seguridad, que no sabemos hasta ahora ni qué contiene, porque fue un cuadernillo que el presidente fue y le hizo así a un periodista, le ojeó en sus narices, pero cuando el periodista le dijo, a ver, déjeme ver, le dijo, no sabemos ni qué contiene, van a declarar una emergencia. Yo hace algunos días les comenté a ustedes algo relacionado con lo que eran las líneas discursivas del ministro Zapata con respecto a las UPC y lo que, por ejemplo, estaba diciendo Eduardo del Pozo, el candidato de Creo a la prefectura de Pichincha, acá. Zapata, y ustedes le acaban de escuchar, ha dicho en varias ocasiones, y me parece que en el mismo medio de comunicación al que ha ido no menos de 2 veces en un mes, acá no viene nunca, lamentablemente, que las UPC son un modelo caduco, fallido, ya, obsoleto. Entonces habría que preguntarle al ministro Zapata, ¿cuál es el nuevo modelo de gestión que debe tener la policía en territorio, en los barrios, en las parroquias, en los cantones, para brindar y garantizar seguridad a los ciudadanos? Si no son las UPC, ¿cuál es el nuevo modelo que él plantea? Por un lado. Pero por otro, el candidato de Creo, el señor Eduardo del Pozo, ha dicho, si yo llego a ser prefecto voy a reforzar las UPC. Entonces creo que deberían, hasta para que les vaya medio bien en su campaña, ya, que creo que les va muy mal, que además han centrado su campaña únicamente en atacar a la actual prefecta, en atacar a la RC y en atacar a esta radio, en eso se han concentrado. 0 propuestas, todo es ataques a Paula Pavón, ataques a Radio Pichincha y ataques incluso hasta personales, en contra de Orlando Pérez y en contra de Alexis Moncayo. Hasta han personalizado los ataques. Quienes se llenaron la boca hablando de la defensa de la libertad de expresión, ahora vienen a atacar a periodistas. Que no les gusta su línea editorial, me importa un comino, a mí tampoco me gusta cómo ellos hacen política. Pero les respeto y tienen todo el derecho de ser candidatos y de optar por una candidatura. Yo nunca votaría por ellos, pero ellos tienen todo el derecho de postularse como candidatos.
pero deberían ponerse por lo menos de acuerdo, porque el ministro del gobierno de Creo dice que las UPCs no valen, y el candidato a la prefectura de Creo dice voy a reforzar las UPCs. Siéntense, conversen, pónganse de acuerdo. La misma secretaria de Seguridad del municipio de Quito, del alcalde Guarderas, a quien el movimiento Creo ayudó a llegar a la alcaldía, porque fue con los votos del señor Del Pozo y de la señora Luz Helena Coloma de Creo, que hoy Guarderas es alcalde. ¿Se acuerdan que ellos votaron por la destitución de Yunda? Ojo, esta no es una defensa a Yunda, es simplemente recordar cuál fue la decisión de Creo en el Consejo Metropolitano para que Yunda deje de ser alcalde y ascienda al puesto de alcalde Guarderas. La secretaria de Seguridad del municipio, la señora Daniela Valareso, en este espacio de noticias, en varias ocasiones ha hablado con respecto de el sistema calamitoso en el que se encuentran las UPC en Quito. Y la señora, que es la encargada de la seguridad en el municipio y en la ciudad, ha dicho, en buena medida, el incremento de la inseguridad en Quito es porque las UPC no están operando al 100%. El 70% de unidades de policía comunitaria en la capital de la República no operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para la señora Valareso es indispensable que el gobierno nacional y que la policía pongan todos los recursos económicos, logísticos y humanos posibles para sostener esas UPC. Entonces, si la encargada de seguridad del municipio dice es necesario, ¿por qué estoy saliendo como el señor X en la pantalla? Con un signo de interrogación. Ahora soy el señor X. Pero seguimos al aire, ¿no? Ya, vale, seguimos al aire. Igual, como el señor X, no importa. Pero si para la encargada de seguridad del municipio son indispensables las UPCs y deberían estar operativas, para el candidato del movimiento Creo, el movimiento de gobierno, también las UPCs son necesarias, que nos diga el señor Zapata, que además es policía en servicio pasivo, que debería ser un especialista en temas de seguridad, ¿cuál es el modelo? ¿Con qué conocedores? A mí no me gusta usar la palabra, pero voy a hacerlo ahora. Expertos, ¿con qué expertos en seguridad, en criminología, etcétera? ¿Con qué académicos consultaron para determinar que el modelo de las UPC y está obsoleto y no sirve? Y les repito nuevamente, ¿cuál es el modelo con el cual van a reemplazar a las UPC? ¿Van a construir cuarteles, acaso, en cada parroquia o en cada barrio? Pero si nos estamos dando cuenta de que ni siquiera con una UPC, que es una casa, pero mucho más pequeña que esta que en donde estamos nosotros, ¿no? Es una instalación que será la mitad de lo que es la instalación de Radio Pichincha. Ya, si ni siquiera un predio de ese nivel pueden mantener, porque además lucen totalmente vetustas, despintadas, descoloridas, lúgubres, si ni siquiera eso pueden sostener. Hemos visto UPCs en donde las cortinas son fundas plásticas de color negro. ¿Ustedes quieren poner cuarteles acaso en los barrios, en las parroquias, ministro? O sea, por eso me encantaría algún rato poder conversar con usted y preguntarle cuál es el modelo que le plantea al Ecuador para reemplazar las UPCs y decir, bueno, con esto sí vamos a enfrentar a la inseguridad y vamos a enfrentar a la delincuencia, al crimen organizado, al narcotráfico, etcétera, y a todo lo que ustedes dicen que es lo que influye ahora para que los niveles de violencia e inseguridad estén afectando de la manera que lo hacen en nuestro país. Entonces a mí me queda la duda, y yo creo que ustedes también deben estar en este momento haciéndose esa pregunta, ¿no? ¿Con qué van a reemplazar las UPCs? Esas UPC que ahora en las afueras, para defenderse, ponen sacos de yute rellenos de arena o vallas metálicas como las que colocan acá en el centro histórico para impedir que lleguen manifestantes hasta las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Aquí recordarán ustedes,
Paul Fernández, si me estás oyendo, pásame captura del tweet que me mandaste porque estoy bloqueado por el señor ministro de Finanzas. Entonces, ahí está la duda, ¿no? No sirven las UPCs, ¿con qué vamos a reemplazar? La emergencia. ¿Para qué va a servir la emergencia? Además de destinar recursos económicos, ¿para qué va a servir la emergencia? ¿Cómo van a poner a operar esa dichosa emergencia en la Policía Nacional y en el ámbito de la seguridad? Y claro, no solo se trata, mi querida Andrea, de pintar las UPCs, no solo se trata de eso, se trata de más que eso. Pero si ni siquiera pueden pintar la fachada de las UPCs, o sea, es que es increíble. En algún momento las UPC tenían hasta internet. Ahora resulta que no tienen ni siquiera cortinas. Y eso tiene que ver con algo que ha sido política pública durante los últimos 5 años, desde el gobierno de Lenín Moreno hasta la fecha, que es la famosa austeridad que ha resultado en un austericidio. No solo han recortado recursos públicos a la salud, en donde tengo entendido que solo en el último año han sido despedidos al menos 1.500 profesionales de todas las áreas de salud en el sector público. No solo han recortado presupuesto a la educación, por eso es que los chicos, las chicas van a clases en instalaciones también en muy mal estado. No solo han recortado recursos a la obra pública, por eso es que Marcelo Cabrera, el primer ministro de Transporte y Obras Públicas, se fue diciendo en un tuit, chuta, es que si finanzas no da recursos no podemos hacer nada. O sea, no podemos arreglar carreteras, no podemos hacer nuevas carreteras, etcétera. También han recortado recursos a la seguridad. Y en los últimos días, ustedes son testigos, no porque me lo invente yo, sino porque está dentro de la Proforma 2023 y porque lo han dicho aquí legisladoras con quienes hemos consultado, como la señora Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, como la asambleísta Jairen Noriega, entre otras tantas personas a las que hemos consultado en este espacio, de que el próximo año le van a recortar $6 millones más a la Policía Nacional. Entonces, no solo se trata de pintar la fachada de la UPC, se trata de que los policías en las famosas unidades de policía comunitaria tengan todos los equipos necesarios, tecnológicos, armas, municiones, vehículos, etcétera, como para que puedan enfrentar esta batalla en contra de la inseguridad. Llámenle ustedes como quieran, crimen organizado, delincuencia común, el gobierno dice es contra el narcotráfico, contra lo que sea, no me importa, ya, pero el tema es que tienen que darles recursos, porque si no va a pasar lo que ocurrió con la señorita Verónica Songor en Guayaquil. Una policía, en una UPC sola, entran 10 desadaptados, desalmados, criminales, a los que les importa un soberano rábano la vida del prójimo, y lo que hicieron fue cernirle a tiros. Había una mujer policía sola, 24 años, Verónica seguramente tenía padres, hermanos, no sé si estaba casada, si tenía hijos, pero seguramente tenía familia y amigos. ¿Ya? Entraron 10 desequilibrados mentales, por eso les puedes llamar de otra manera además. La cirnieron a tiros y la mataron, después de varios días de padecimiento. Pero estaba sola. ¿Dónde estaban el resto de policías? ¿Qué tipo de seguridades tenía la UPC como para evitar que estos delincuentes entren como que estuvieran entrando a su casa y le maten a sangre fría como lo hicieron con Verónica? Entonces, claro, si el Estado no destina $1, ministro Zapata, $1 para el mantenimiento, para el sostenimiento de las UPC, es obvio que las UPC son un modelo obsoleto. Pero ¿qué nos plantea usted? ¿Con qué van a reemplazar las UPC? Pero si una UPC, que es una casa, no pueden dar mantenimiento ustedes, ¿cómo nos plantea algo distinto o algo mejor? Vienen hablando de un plan de seguridad desde hace meses y hasta ahora no tenemos idea de qué contiene el plan de seguridad. Lo único que sabemos es que para implementar el dichoso plan
necesitan 5.000 millones de dólares. Bueno, ¿los van a sacar de la plata que tienen guardada en Suiza o van a seguir esperando, como conversábamos alguna vez con Diego Borja, que nos caiga del cielo, ¿no? Que el FMI o el Banco Mundial diga, vengan acá, me sobran 5.000 millones, tengan para que puedan cuidarse en Ecuador? 1.400 millones de dólares o 1.200 millones de dólares desde abril. 1.200 millones de dólares se van a destinar a la Policía Nacional. ¿Cuánto se ha destinado hasta el sol de hoy a la Policía Nacional? 1.200 millones es el presupuesto que necesita la policía al año para funcionar. Y entre otras cosas, ahí se van sueldos, gasto corriente. Bueno, pero para comprar nuevos patrulleros, para refaccionar los patrulleros que están botados sin poder funcionar, que son los que tienen que empujar los policías, incluso con los propios detenidos, y eso lo hemos visto en redes sociales, para la misma refacción de las UPC. ¿Cuánta plata más le han dado desde finanzas a la policía para que puedan reparar o refaccionar, modernizar los sistemas que actualmente están bajo su mando? Me ha pasado el Paul el tuit del ministro de Finanzas, cita, lo anunciado hace un momento, ¿no? La Asamblea tuiteaba que con 100 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de ley derogatoria a la Ley de Desarrollo Económico, bla, bla. El ministro ha dicho, presidente, vetará por inconstitucional y demagógica los proyectos de ley en materia fiscal, solo puede presentarlos el presidente, artículo 135 de la Constitución, exigir más gastos y eliminar su financiamiento es remar en contra del bienestar ciudadano. Lo dicho, el presidente va a vetar lo resuelto ayer por la Asamblea. Esto lo único que hace es ahondar todavía más esta pugna que hay entre el legislativo y ejecutivo, ¿no? En fin,